Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Les recuerdo que estamos hablando del libro de Daniel, en su capítulo 7. Quisimos comenzar ayer, pero ya ven que hicimos se comentó una historia para que vean desde dónde vienen los orígenes de las naciones, que en un momento dado tienen que desarrollarse de acuerdo al plan profético de Dios. No nada más es que Dios haya dicho esta nación, no, sino tienen un inicio, como también tienen un seguimiento y tienen un final, ¿sí? Y tienen sobre todo el propósito de Dios en ellos, en esta tierra. Pero les comento que también estamos en la cuenta de YouTube y en la cuenta de Facebook para que me apoyen, ¿verdad? Llevando estos mensajes que son maravillosos, ¿sí? Una enseñanza nítida, una enseñanza bíblica, una enseñanza que si usted lo ve por medio del internet, lo va a corroborar también. Lo quiere ver por el medio de las Sagradas Escrituras, también lo va a poder usted corroborar, ¿sí? Entonces, ahorita pues vamos a entrar con el libro de Daniel, el capítulo 7. Vamos a dar como introducción. El capítulo 7 inicia con una sección nueva y diferente del libro de Daniel. Los primeros libros, acuérdense que hablamos de que los 6 primeros libros fueron historia. Y los siguientes 6 libros del libro de Daniel van a ser ya proféticos, ¿sí? Entonces, hay algo muy interesante, porque de estos libros lo podríamos dividir en dos partes. Uno, este capítulo 7, como punto número 1, la noche histórica con la luz profética, ¿sí? Ponga mucha atención, la noche histórica con la luz profética. O sea, ¿por qué? Porque Daniel se duerme y tiene una visión que viene a dar luz para el porvenir, ¿sí? Y la segunda parte, parte del capítulo 7, vamos a considerarlo como un segundo punto, la luz profética en la noche histórica. O sea, ya una vez que Daniel duerme y tiene esa visión, Dios se la revela y le da luz para esa visión, que iba a ser una época muy difícil, muy tremenda, ¿sí? En la primera, ya vimos que en la primera sección del libro de Daniel, este aspecto histórico. Sin embargo, ahora vámonos hacia el lado profético. Pero les recuerdo que dentro del lado profético va a haber ocasiones en que nos vamos a tener que regresar al libro, a lo histórico, porque ambos van tomados de la mano, ¿sí? La visión del capítulo 7 tiene lugar, fíjense, por ejemplo, esta visión que tenemos ahorita se está desarrollando después de un acontecimiento con Darío. Sin embargo, esta visión del capítulo 7 que vamos a hablar, ¿sí? Se desarrolló, fíjense bien, se desarrolló en el primer año del rey Belsasar, ¿sí? Entonces nos vamos a retroceder al tiempo, ¿sí? O sea, a la historia. ¿Para qué? Para traerlo a la actualidad de ese momento y el futuro o la actualidad en esta ocasión, ¿sí? Entonces, en el capítulo 8, que después vamos a ver, la visión fue contemplada en el tercer año de Belsasar, ¿sí? O sea, el 7 es en el primer año de Belsasar, el capítulo 8, que vamos a ver de Daniel, se remonta al tercer año de Belsasar, ¿sí? Y en el capítulo 9 ocurrió en el primer año de Darío, ¿sí? Y los capítulos 10 y 11 y 12, perdón, el 10 en el tercer año de Ciro. Y en los capítulos 11 y 12, la visión fue vista en el primer año de Darío. O sea, para que vean cómo Dios se va moviendo a través de los tiempos con Daniel en base a las profecías, ¿sí? Llevan una secuencia, pero la historia se tiene que desarrollar como debe de ser, para que la profecía encaje adecuadamente. Los temas abarcan la totalidad de este capítulo, son los siguientes: la visión de Daniel de las 4 bestias. Un segundo punto,
la visión del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Imagínense, estábamos hablando de hace 2500 años y sin embargo a Daniel ya tiene una visión del Hijo del Hombre, de nuestro amado Señor Jesucristo, viniendo una por su iglesia y después por el pueblo de Israel. Y es nada más el tamaño de dimensión que tiene la profecía con respecto a Daniel. Y finalmente la explicación de la cuarta bestia, una cuarta bestia que él se quedó muy asombrado con respecto a ella. Por lo tanto, ahora pasamos a considerar la visión de las cuatro bestias. Nabucodonosor de Babilonia era un hombre brillante que encontró en sí mismo una elevación a la posición del primer gobernante mundial. Él gobernaba, les recuerdo, que gobernaba sobre 3 continentes que estaban en ese tiempo, ¿sí? Había contestado Egipto, el norte de África y también el territorio de Europa. Él tenía un imperio por demás enorme. Fue el más grande del mundo que jamás había conocido, pero era muy vanidoso. Fíjense qué cosas qué vanidad tan grande era la de Nabucodonosor, que él tenía un reino de los 3 continentes que él gobernaba. Todos eran un solo ejército. Yo me pregunto, y quizás ustedes se preguntan, bueno, y si solamente en ese tiempo en toda la tierra había 3 continentes y todos ellos eran un ejército de Nabucodonosor, ¿contra quién iban a pelear? ¿Contra quién iban a batallar? Si ya no había más contra quién batallar, ya no había llegado todavía el cuarto continente, que ya empezaba a dar señales, ya empezaba a dar señales porque ya empezaba Grecia a resurgir, Italia ya empezaba también Roma, ¿verdad? Ya empezaban apenas a resurgir, que ellos serían el cuarto continente. El quinto continente pues se convierte en América, ¿verdad? Pero eso es muchos años más adelante. Sin embargo, con Nabucodonosor, los 3 continentes, él hizo de todos ellos un solo ejército. ¿Para qué? Solamente por su vanidad, por su orgullo, por su ego, ¿sí? Pero fíjense también la dimensión que Dios le dio a Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor se preocupaba más por el futuro. Ya el presente ya lo tenía en las manos, pero él se preocupaba qué es lo que iba a venir más adelante. De allí es que él tiene el sueño, la visión, o Dios le da la visión, permítame tantito, de la imagen la cual él representaba, ¿verdad? Babilonia, y ya después vendrían los medos y los persas, ¿sí? Pero también él quería saber qué es lo que venía más atrás. Habían otros reinos, ¿sí? Pero hay algo muy curioso, porque había 4 metales de la imagen que había soñado Nabucodonosor, y también la visión de Daniel, pero ya con Daniel, amados hermanos, hay un detalle muy interesante, porque al paso de los años, si estamos hablando de que Nabucodonosor tuvo este sueño en el primer año de su reinado, y Nabucodonosor reinó 38 años, más 7 años de su hijo Evil Merodach, ¿sí? Estamos hablando 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 años. Y 3 años y al primer año, perdón, de Belsasar, o sea, estamos hablando de 46 años después. Daniel le pregunta a Dios, bueno, Señor, ¿qué significa? ¿Qué realmente significa esto? No entiendo qué es lo que realmente significa. Explícamelo, porque pues no alcanzo a comprender. Entonces, el Señor, Dios Todopoderoso, permítame tantito, le revela algo muy significativo a Daniel, lo que no le podía interpretar a Nabucodonosor. A Nabucodonosor solamente le dio esto porque era lo único que le interesaba a Nabucodonosor, la riqueza y la opulencia, ¿sí? Pero sin embargo, con Daniel
con Daniel iba a ser algo más profundo, o sea, más espiritual, ¿sí? Y entonces Dios le da, ya no le pude poner, pero le da este sueño, ¿sí? Con cuatro animales que caracterizan a cada nación. Esto no le interesó a Nabucodonosor, por eso es que Dios solamente lo único que le dio, le reveló fue la imagen. Pero ya con Daniel, que iba a ser más espiritual, ¿sí? Ya le revela, por ejemplo, Nabucodonosor, que es un león con águilas. Ya vamos a ver a través del capítulo 7 por qué el león con águilas, con alas de águila. Después los medos y los persas, viene un oso con costillas en la boca. Pero hay algo curioso, ese oso tiene una costilla, una para arriba y una para abajo. Entonces también tiene su significado. Después iba a venir Grecia, leopardos, pero con alas, con 4 alas. Nabucodonosor era con 2 alas, pero el Grecia traía un leopardo con 4 alas, que también tiene que traer un significado. Y la Roma imperial, una bestia indescriptible, terrible, que fue la que le quitó el sueño a Daniel. ¿Se acuerdan que él durante un tiempo se quedó pasmado, no sabía qué hacer? Creo, hasta me atrevo a decir, que durmió más plácidamente cuando estuvo en medio de los leones, en el foso con todos los leones ahí hambrientos. Durmió más tranquilo que cuando tuvo esa revelación. Esa revelación a Daniel le quitó el sueño, el hambre, le quitó todo, porque él decía, pues ¿cómo va a ser esto? Porque él tenía una pregunta. Él sabía que Dios iba a traer al Redentor. Dice, ¿cómo es posible que vayas a traer al Redentor, ¿sí?, estando todo el mundo hecho de cabeza, con tantas guerras, y sobre todo el Mesías o el hijo de David, ¿sí?, que iba a venir para reinar la tierra, iba a aparecer en esta época cuando la Roma iba a ser tenía como identificación una bestia indestructible. ¿Cómo le vas a hacer, Señor? No lo entiendo, no lo comprendo. Ese era el problema, la idea de Daniel. ¿Cómo dentro del plan de Dios y el programa de traer a un gobernante mundial descendiente de David encajaría en todo ese escenario mundial? Pero bueno, en el resto del libro Daniel iba a responder a esta pregunta y nos daría una maravillosa historia mundial preescrita, porque el Señor, las Sagradas Escrituras, amados hermanos, es la novela de Dios. Él sabe qué es cómo empezó cada uno de sus integrantes que hay en ese elenco mundial hasta ahorita, ¿sí? Él sabe cuándo vas a nacer, cuándo vas a morir, qué va a ser de ti, ¿sí? Entonces todo está en las manos del Señor. Dios le habló a Daniel por medio de la visión de las 4 bestias para satisfacer su corazón, porque Daniel era un hombre muy estudioso, ¿sí?, y darle la explicación que necesitaba. Y en la visión de Daniel, de las varias clases de metales, quedó demostrado el esplendor interior y la gloria de los reinos, porque Dios sabía que ese detalle atraería la atención de Nabucodonosor. Pero en la visión que Dios le dio a Daniel, Dios le permitió penetrar en el carácter interior, el verdadero carácter de estos reinos, el cómo se iban a desarrollar, qué iban a hacer ellos, ¿sí? Pero ¿quiénes eran estos reinos? Eran como bestias salvajes, carnívoros por naturaleza, y cada uno de ellos era un asesino, destructor, un depredador en potencia, ¿sí? Las 4 bestias de la visión de Daniel, por supuesto, se correspondían con los 4 metales de la imagen de la visión de Nabucodonosor. Hay un hombre, un escritor llamado Edgar Gibson. Este hombre no es cristiano,
Sin embargo, él escribió un libro que titulado Los cuatro imperios han sido, el declive y la caída del imperio romano, fue el título de este libro. Y en él describe que los cuatro reinos, los cuatro imperios han sido claramente delineados y los ejércitos invencibles de los romanos han sido descritos con tanta claridad en las profecías de Daniel como en la historia de Justino y Diodoro. O sea, este hombre dice, no hay vuelta de hoja. Tal como lo dijo Daniel, así se ha cumplido. Y pues vemos la imagen. Mañana vamos a continuar con esta parte de la introducción para que dejar más claro y bien preciso para que cuando comencemos con las profecías no tengamos ninguna duda al respecto. Por el momento eso es todo. Soy Juan Carlos Muñoz, que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.